¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe. En Raíces de la Fe, Wilson Méndez. En los 2 episodios anteriores de Raíces de la Fe, hemos hablado si el Mesías estuvo en contra de la ley. Y hemos comprobado por la Biblia que no es así. El Mesías nunca se opuso a la ley. También hemos visto que Pedro no se opuso a la ley. Si pudiéramos ampliar más, hablaríamos de Juan, pero tampoco se opuso a la ley. Es decir, los 12 apóstoles que Jesús reunió, no se opusieron a la ley. El Mesías dirá en su primer mensaje, en el sermón conocido como el Sermón del Monte: yo no vine a anular la ley y los profetas, sino a cumplirlos. También hemos hablado hasta acá que en el tiempo en el que se escribió el Nuevo Testamento y en el tiempo en el que vivió Yeshua, en el tiempo que vivieron sus discípulos, había 4 maneras de referirse a la ley y eran leyes diferentes. Una ley era específicamente los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. 2 era la Torá o el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, los 5 libros escritos por Moisés. También se hablaba de la ley. En tercer lugar, la ley y los profetas. De esta manera los mencionaba Yeshua. Jesús los mencionaba y decía la ley y los profetas, refiriéndose a todo el Tanaj o Antiguo Testamento. Y la cuarta manera de referirse el Nuevo Testamento a la ley es cuando se refiere a las leyes rabínicas, a las leyes que emitieron los sabios y los estudiosos judíos. Entonces, cada vez que nosotros miramos en el Nuevo Testamento la palabra ley, tenemos que saber a qué ley se refiere de esas 4. Hay algo que tiene que quedar muy claro en nosotros y dentro de la rama de la hermenéutica, de la interpretación de la Biblia, se conoce como los hebraísmos. Los hebraísmos son términos o frases judías que solamente se entienden en el contexto cultural judío. Algo así como si nosotros dijéramos en nuestro país, estamos en Colombia, y dijéramos tal persona hizo el oso. Si esa frase hizo el oso fuese escrita y luego traducida a otro idioma, literalmente diría que esa persona hizo el oso. Y hay muchos países en los que no se va a entender esa frase, porque esa frase, esa terminología es de nuestro contexto colombiano. Y hay frases que incluso en el mismo idioma se entienden de manera diferente de un país a otro. Entonces, los hebraísmos son frases o términos que solamente se pueden entender en el contexto judío. Y ese es otro de los problemas que nosotros tenemos cuando nos acercamos a la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia y no conocemos los hebraísmos y también ignoramos muchas figuras retóricas que se utilizaron en la escritura del Nuevo Testamento, podemos interpretar mal la Biblia. Por eso es que interpretar la Biblia no es un asunto fácil. Así algunas personas digan, yo solamente necesito tener el Espíritu Santo, yo solamente necesito que Dios me hable y yo voy a interpretar la Biblia. Es muy probable que la interprete, pero que la interprete no de la manera como fue escrita, ni queriendo decir lo que el autor dijo. Y es muy probable que usted lo interprete. Pero cuando desconocemos esta ciencia, que esto de la hermenéutica, de la exégesis, es una ciencia, hay que aprender a hacerlo, entonces vamos a evitar cometer errores en la interpretación de la Biblia. Entonces tenemos claro, en el Nuevo Testamento está claro que Yeshua, Jesús, no anuló la ley, Él lo dijo. Está claro que el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, ratificó desde que se dedicó a compartir las buenas nuevas, el Evangelio, como se conoce en el Nuevo Testamento, hasta que fue llevado a Roma y se le permitió tener una casa en alquiler, siempre enseñó de las Escrituras. Y dice en varias ocasiones, si usted quiere comprobarlo, tiene que mirar los 2 episodios anteriores a este, en Raíces de la Fe, y comprobar si lo que Pablo está escrito, que lo escribe Lucas, y lo que Pablo dijo en todas esas narraciones que hace Lucas, fue en contra de la ley de Dios, o qué era lo que Pablo atacaba, a qué era lo que Pablo se oponía. En este episodio de hoy vamos a analizar algunas citas bíblicas de manera específica. No todas, nos sería difícil analizar todas las citas bíblicas que hablan en relación a la ley desde el punto de vista de Pablo.
Sin embargo, vamos a mirar algunas citas bíblicas que son principales en esta argumentación que se da de que la Biblia y de que el Nuevo Testamento y de que específicamente Pablo se opuso a la ley y que la ley ya no es para nosotros. En primer lugar, tenemos que decir algo. ¿Dónde salió el concepto de que la ley no es buena? ¿Dónde salió el concepto de que la ley ya está anulada? Específicamente fue en el tiempo de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero se rebela contra la Iglesia Católica Romana. Él hace sus 95 tesis y las va a fijar en una iglesia católica en Alemania. Dentro de todos esos puntos que él fijó, como que la Iglesia Católica debería ser renovada, se une otro teólogo que se llamaba Arminio. Y él lo que hace es decir, toda nuestra reforma y todo lo que queremos hacer es basado en 5 puntos. Y ellos dirán, sola fe es el punto. Solo gracia, solo Jesús, sola escritura y solo honor al Padre. Son los 5 puntos sobre los que se fundamenta la reforma protestante, que en principio no era una reforma para salir de la Iglesia Católica, sino lo que Lutero quería era reformar la Iglesia Católica. Entonces, de estos 5 puntos, parte la idea, cuando se dice solo gracia, es que parte la idea de que la ley ya no está en vigencia para nosotros. Pero en principio, a lo que se oponía Martín Lutero y su grupo de teólogos, de sacerdotes, que se fueron con él y otros teólogos, es que la ley de la Iglesia romana era la que no estaba en vigencia sobre ellos. Porque cuando Martín Lutero va a Roma, dice la historia que él va y encuentra que el papado y la Iglesia Católica es un conjunto de contrariedades a lo que ellos le exigen a la gente. Como la gente no podía leer la Biblia, como estaba prohibido leer la Biblia, entonces la Iglesia Católica tenía unas normas para las altas esferas católicas, y dice él que encontró totalmente una corrupción allí en Roma, y eso lo llevó a pensar, y llega él a su congregación allí en Alemania, y entonces empieza a emitir eso y dice: la Iglesia Católica no tiene leyes sobre nosotros. Su oposición principal fue porque la Iglesia Católica decía que ellos eran una autoridad incluso por encima de la Biblia. Entonces Lutero, Pablo ya está muerto, entonces Lutero se opone a eso y va a exponer su reforma protestante. Sin embargo, los teólogos que vienen en adelante, y es cuando empieza a salir las comunidades luteranas y la iglesia protestante, empezaron a evaluar que el punto de solo gracia tenía que ver también con las leyes de Moisés, Entonces se empezó a levantar el concepto: la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés, es la ley que mata al pueblo. Y más basados en la carta a Romanos, que fue uno de los argumentos más fuertes de Martín Lutero, y la carta a los Gálatas, que fueron sus 2 libros como máximos, a pesar de que Martín Lutero no le gustó el libro, la carta de Santiago, y habría que saber por qué no le gustó, y la arrancó y la quemó del Nuevo Testamento, ¿sí? Desen cuenta que no todo lo que nos cuentan es algo así como tan sano, pues todos somos seres humanos, ¿no? Pero no le gustó la carta de Santiago, la quitó y la quemó. La llamaba la epístola de paja, no le gustaba. Entonces se empieza a levantar ese movimiento: la ley está anulada, lo único que nos sirve a nosotros es la gracia y vivimos por gracia. Entonces, con el paso del tiempo se empezó a fortalecer ese concepto: la gracia mata la ley. Ahora, no es solo ese concepto el que nos ha causado a nosotros problemas. Se levanta otro concepto, y es que la iglesia reemplaza al pueblo de Israel. Entonces, si la iglesia reemplaza al pueblo de Israel, también su ley va a ser reemplazada. ¿Por qué va a ser reemplazada? Por gracia. El próximo episodio de Raíces de la Fe va a ser en relación a este tema. La iglesia reemplazó a Israel y tenemos que ir, como siempre, a la Biblia. Entonces, toda esta serie de conceptos empieza a fortalecer la idea de que la ley está anulada, y basándose en la carta a los Romanos y en la carta a los Gálatas. Ahora tenemos que aquí también analizar otra cosa que es muy importante. Todos los lugares donde Pablo iba en sus viajes misioneros, todos esos lugares tenían una sinagoga. Una sinagoga es el lugar donde se reúne la comunidad del pueblo judío para hacer su culto y para hacer sus tiempos de oración y estudiar. Así se llama, sinagoga. Pablo siempre llegaba a las sinagogas, y eso se puede comprobar y lo haremos en el próximo episodio.
cuando él llegaba a una sinagoga, habían dos clases de gente. Había gente que era gentil desde el punto de vista técnico de la palabra, es decir, que nacieron en otras naciones, que nacieron fuera de Israel, y gentiles que eran descendientes de la casa de Israel, pero se habían descarriado y ya no tenían ninguna fe. Por eso, algunas cartas Pablo les habla a estas personas como gente que conoce la ley de Moisés y que conoce el Tanaj, sino que probablemente ya se han olvidado de él. Entonces, esto es muy importante decirlo. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas no son unas personas de una sola ciudad, era una provincia, Galacia, y habían varias. Cuando Pablo les escribe a ellos, la práctica común era que escribían a un lugar y la pasaban la carta, o la copiaban y la pasaban. Pero Galacia era una región. Entonces Pablo le escribe a la gente de Gálatas y ahí hay judíos. Dentro de la misma carta se puede dejar ver que hay judíos. Porque ¿cómo les va a hablar de la ley si ellos son gentiles, si nunca han tenido contacto con el judaísmo? Tienen que ser personas que han tenido contacto con el judaísmo y lo vamos a ver en episodios posteriores. Entonces Pablo le está escribiendo a gente que ya sabe de la Torá escrita, de las leyes de Moisés. A los romanos, ¿quiénes son los romanos? Si usted lee el libro de Hechos, capítulo 18, los 2 primeros versículos, va a encontrar que dice que Pablo, pues vamos a mirarlo, con eso nos evitamos de decir algo que no es. Pablo dice en el libro de en la carta a los romanos, capítulo 18, perdón, Hechos, sí decía, Romanos solo tiene 16. Hechos capítulo 18, los 2 primeros versículos dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Halló a un judío llamado Aquila, ¿sí? En Corinto, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, el emperador, ¿sí? Ahí no dice el emperador, pero Claudio dice el emperador, había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Entonces Pablo se encontró con Aquila y con Priscila, que habían salido de Roma porque el emperador Claudio había expulsado a los judíos de la comunidad romana. ¿Cuál es el propósito de la carta de Pablo a los romanos? En la comunidad romana se han quedado solo gentiles, han sacado a todos los judíos. Entonces la comunidad romana ha creído que ellos son el reemplazo del pueblo de Israel. Vean que esa doctrina es de antes. Entonces Pablo les tiene que escribir la carta para que tengan en el lugar apropiado lo que es la ley de Dios, para que tengan cuidado de la ley que no es de Dios, pero la han elevado a la categoría de ley divina, que es la ley rabínica, y para que tengan cuidado de que ellos han sido el olivo silvestre que ha sido injertado en el olivo natural, capítulo 11 de los Romanos. Entonces esa carta a los romanos tiene que ser entendida en el contexto en el que se escribió. No puede ser pensada que todos evaluamos hoy en día las cartas de Pablo como si las acabase de escribir y todas las comunidades estuvieran viviendo en el mismo sector y todos tuvieran claro lo que Pablo les está queriendo decir. No es así. Entonces vea todas las situaciones que hay que analizar. Ahora, si es una comunidad romana, es una comunidad que tiene mucho contacto con las leyes romanas y saben lo que son las leyes. Entonces, y más encima, como han sido edificados por judíos, porque lo que hay en Roma es una sinagoga, no es una iglesia como las iglesias de hoy. La mayoría de gente piensa que lo que se llamaba la iglesia primitiva era igual a las de hoy, que contrataban un local o que compraban un sitio, metían las sillas, metían todos los elementos necesarios y empezaba una iglesia, y no es así, no es así. Históricamente no se puede comprobar que eso es así. Eran sinagogas y vamos a verlo en un capítulo posterior, en un episodio posterior de Raíces. ¿Por qué Pablo dice que él es apóstol a los gentiles? ¿Cuáles son esos gentiles? Y vamos a recordar algo que hablamos muy someramente en un episodio anterior de la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel fue dispersa. A ellos son los que le escribe Pedro su primera carta, y a ellos son los que le escribe también Santiago, aunque Santiago dice que a las 12 tribus. Y Pedro dice a los que están en la dispersión. Pedro le escribe a los que están en la dispersión, son esas 10 tribus que se llamaban la casa de Israel, que fueron dispersas. Y esas 10 tribus dispersas son los que están en Galacia, son los que están en Roma, que no quisieron regresar a Jerusalén, a Israel, pero son descendientes de las 10 tribus, que se llamaban las 10 tribus de la casa de Israel, que era la casa de Israel, ¿sí? O el reino del norte, pero son ellos. Entonces cuando Pablo les escribe estas cartas, es gente que tiene conocimiento de lo que son las escrituras, de lo que sería el Tanaj, o lo que sería para nosotros lo que se llama de alguna manera Antiguo Testamento. Son estas personas. Entonces vamos a comenzar analizando
cita bíblica por cita bíblica de las que yo les dije en alguna ocasión que parecía que Pablo se contradecía. Las dos primeras citas bíblicas que están en aparente contradicción son Gálatas 2:16 y Romanos 2:13. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Entonces Pablo está diciendo acá, las obras de la ley no justifican a nadie. Romanos 2:13 dice: porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley los que serán declarados justos. Entonces Pablo en Gálatas dice que nadie va a ser declarado justo por las obras de la ley. Y en Romanos dice Pablo, no son los que hacen las obras de la ley los que serán las obras de la ley, los oidores de la ley, no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la ley. Entonces en Gálatas no importa hacer la ley porque eso no te justifica. En Romanos tienes que hacer la ley para ser declarado justo. Entonces, ¿cuál es el contexto? Que esto es una insistencia que siempre vamos a tener para entender bien la Biblia. Gálatas, miremos lo que dice Gálatas capítulo 2. Y miremos Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante. ¿Cuál era la situación de Gálatas para que todos la tengamos en contexto? Gálatas, como les dije anteriormente, es una provincia. Tiene varias ciudades y en esas varias ciudades hay comunidades del pueblo de Israel, sinagogas. Entonces Pablo llegó en sus viajes y llegaba por cada uno de estos lugares con un mensaje central. Yeshua es el Mesías prometido a Israel y él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como lo dijo el mismo Yeshua. Entonces las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿dónde están? Pues dispersas. Entonces Pablo, como es apóstol a los gentiles, tiene que ir a decirles que el Mesías ya llegó, y que viene por ellos. Entonces él les va a dar su mensaje y cada una de estas comunidades va a recibir a Pablo, porque es que Pablo es un hombre extremadamente sabio. Pablo es un hombre muy capacitado. Dios lo escogió a Pablo para llevar este mensaje. Primero por su conocimiento en las leyes rabínicas y en la Biblia y en la Torá y en el Tanaj, en todo el Antiguo Testamento. Y segundo porque era una persona muy reconocida. Recuerden que él perseguía a los seguidores de Yeshua para matarlos. O sea, su apasionamiento era tal que le importaba matar al que fuera, hasta que tiene un encuentro con el Mesías mismo. Entonces, la labor que Pablo hacía era, él llegaba por todas estas congregaciones, estas comunidades, les hablaba del mensaje de salvación, de las buenas nuevas del Mesías, y luego detrás de él iba un grupito, que ahí se van a llamar judaizantes, en la carta a los Gálatas. Pero ¿quiénes eran estos judaizantes? Hoy en día dicen que cualquier persona que guarde el día de reposo es judaizante. Dicen que una persona que celebre las fiestas bíblicas es judaizante. Dicen que una persona que hable con terminología hebrea es judaizante. No era eso judaizante. Judaizante era un grupo de maestros judíos que no querían hacer de lado las leyes rabínicas. ¿Se acuerdan que les hablé de 4 clases de leyes? La cuarta era las leyes rabínicas, que son emitidas por el rabinato y uno no puede estar en contra de esas leyes. Son las leyes que ellos estipularon para su pueblo. Ahora, ¿tienen una razón de estipularlas y de agrandarlas? Sí la tienen, pero no están en la Biblia. Entonces, a ellos les parecía, a este grupito de judaizantes, les parecía que Pablo, con su enseñanza, iba a sacar la ley rabínica o la ley judía del corazón de estos creyentes de estas sinagogas. Entonces, Pablo pasaba enseñando y ellos iban detrás intentando decir que lo que Pablo había enseñado no era correcto porque ellos no se podían separar de las leyes judías. Ese era el lío. Entonces, lo que va a hacer Pablo en esta carta es llamarles la atención y les dice, hombre, si yo les he enseñado para qué vino Yeshua, para qué vino Jesús, ¿cómo es posible que ustedes ahora estén volviendo a retomar esas leyes? No es porque sean malas, sino porque es que a nosotros nos han enseñado que esas leyes hay que cumplirlas de la misma manera que la ley de Moisés, porque si no vamos a perder el estatus de pueblo de Dios y no vamos a ser salvos. Ese es el concepto de las leyes, incluso a nuestros días. Y lo digo con todo respeto.
la comunidad y el judaísmo, que tiene varias líneas de judaísmo. Hay judaísmo ortodoxo, hay judaísmo reformado, hay judaísmo liberal, y algunos hablan de un judaísmo hasídico, ¿sí? Pero esas son las tres líneas principales de judaísmo. Y hoy en día que yo veo a tanta gente que está buscando información en las redes y todo eso, ni siquiera saben de qué clase de judaísmo están investigando. Y todo lo que encuentran lo comen, y todo lo encuentran, lo comen, y como si todo fuera de la misma fuente. Hoy en día, usted sabe que el mayor índice de diserción de todos los tiempos del judaísmo es en la actualidad. En la actualidad, el índice de seguidores del judaísmo ha disminuido mucho. Y ha sido porque hay muchas personas que, naciendo de familias judías, han encontrado y se han chocado contra cantidades de leyes que pueden ser buenas para algunos, pero no están en la Biblia. Y entonces ellos encuentran, ¿saben qué prefieren hacer? Irse y se alejan del camino de Dios. Lo interesante es que Dios sí está levantando allí en Jerusalén y en Israel un conocimiento por parte de los judíos que creen en el Mesías y de los que han llegado allí, para que la gente conozca a Yeshua. Ahora, cuando a un judío se le muestra que Yeshua, que Jesús es 100% judío, que Él no anuló la ley, sino que vino a libertar y vino a dar la orientación de lo que el pueblo se había perdido, muchos están llegando a conocerlo a Él, ¿sí? Diferente discusión es si lo quieren reconocer como divino o no, ¿sí? Eso ya es un asunto de exposición para ellos, cómo se lo expongan. Pero muchos están acercándose a Dios, conociendo al Mesías, a nuestro Mesías, a Yeshua, a Jesús, se están acercando a Él. Entonces, lo que Pablo está haciendo es enviando una carta a todas estas provincias para intentar corregir lo que los que vienen detrás de él están volviendo a meterle a estas comunidades que a Pablo le han costado. Hoy en día, hacer una cantidad de viajes es un poco más fácil. Imagínese usted hace 21 siglos. Qué tan complicado era hacer esos viajes. Y entonces Pablo manda esta carta. En el capítulo 2, donde está la primera cita que aparentemente está contradiciendo a Pablo mismo, dice así, leo desde el versículo 1 para que usted lo tenga en cuenta. Dice, pero cuando Pedro, o sea, está escribiendo Pablo, se está escribiendo a estas comunidades de Galacia y está echando a la guerra a Pedro. Está hablando de frente, por escrito. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que llegaran algunos de parte de Jacobo, es decir, de Jerusalén, ¿sí? de la sinagoga central en Jerusalén, dice, antes de que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, es decir, con las personas que no habían sido declaradas judías ni nada. Pero después de que llegaron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Hay una terminología que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de una parte por el todo, se llama sinécdoque, es una figura retórica. Entonces acá está hablando de la circuncisión para referirse al judaísmo, ¿sí? Dice, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Está utilizando el rito de la circuncisión para denominar a los judíos. Entonces está diciendo, Pedro era de condenar, porque cuando antes de que vinieran de Jerusalén los de parte de Jacobo, comían con los gentiles. Pero después de que ellos llegaban, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, debió haber dicho, y en su hipocresía, ¿sí? Muy camaleón Pedro, y en su simulación participaba también con los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando a Pedro? Cuando no están los judíos de Jerusalén, se la pasa con los gentiles, y el punto principal acá es, comía con los gentiles. Y ese es el punto clave de este texto. Comía con los gentiles. Cuando llegaban de Jerusalén, se apartaba de ellos. Incluso Bernabé creyó que ese comportamiento era sano y se lo arrastraron en cuanto a esa práctica. Entonces, versículo 14 de Gálatas 2. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El primer razonamiento que hace la teología, primero católica y luego la teología protestante, es: las obras de la ley a nadie justifican, por este texto. Pero las obras de la ley a las que se está refiriendo Pablo acá en esta carta no son las obras de la ley que Dios le dio a Moisés, sino son las obras de la ley del judaísmo, y se lo voy a comprobar. La discusión de Pablo, y para echar a la guerra a Pedro, es: Pedro come con los gentiles cuando no están los judíos de Jerusalén. Cuando se van, cuando ellos llegan, se aparta de ellos. Había una ley rabínica que prohibía a los judíos visitar a los gentiles y aún más comer con ellos. ¿Se acuerdan que Pedro en el capítulo 10 del libro de los Hechos no quiere ir y juntarse con Cornelio? Y luego, antes de entrar a su casa, le va a decir: ustedes saben cuán abominable es para un judío comer con un gentil, pero Dios me ha dicho que no llame inmundo lo que él ha purificado. Ese capítulo 10 es interesante porque todo el mundo cree que se trata de comida. Se trata de que Dios le dijo: coma ahora de lo que quiera. Entonces, Pedro no practicaba la ley rabínica que se prohibía comer con los gentiles, pero cuando los judíos no estaban. Entonces, Pablo le está diciendo a él que por esas obras de esa ley, de la ley rabínica, nadie va a ser justificado. Son a esas obras, a las obras de la ley rabínica que prohibían comer con un gentil. Entonces, esa es la recriminación que Pablo le está haciendo aquí a Pedro. Dice: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Judaizar es el término que se utilizaba para aquellos que le daban el valor de la ley rabínica al mismo nivel de la ley de Dios. Y usted lo puede comprobar históricamente y lo puede comprobar con otros escritos del Nuevo Testamento, incluso con escritos judíos. Entonces, lo que le está diciendo Pablo a Pedro es: no pongas las leyes rabínicas al mismo nivel de las prácticas de la ley y de lo que el Mesías, Yeshua, Jesús, vino a hacer por nosotros. Ese es el primer punto. Pablo no se está refiriendo a la ley de Moisés. Y usted lo puede ver en el contexto de unos cuantos versículos nomás que hemos tocado. Ahora, ¿cuál es la cita con la que yo le hice contraposición? Romanos 2:13. Dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que serán declarados justos. Romanos 2:13. Entonces voy a abrir acá en la Biblia Romanos 2:13. Romanos 2:13 dice, leamos desde antes, versículo 2:12, dice: todos los que sin ley... nos toca leer desde el 1 para poder entender ese texto. Vea lo que dice desde el 1, 2:1, Romanos 2:1. Por eso eres inexcusable, hombre. Recuerda que le está hablando a una comunidad romana. Si tú que juzgas, quien quiera que seas, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso lo está diciendo Pablo, el mismo que dice que las obras no justifican a nadie. Pero está diciendo, el cual pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Entonces viene la pregunta del dogma que nos han enseñado, que la gracia no se exime de todo pecado. No, Pablo acá está diciendo, el cual pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna para los que han perseverado en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? Sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego. O sea, Pablo está dejando claro que el justo juicio de Dios va por sobre todos. Y también al griego, porque para Dios no hay acepción de personas. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos bajo la ley han pecado
por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley que serán justificados. Entonces Pablo está dejando algo claro que está a la luz de toda la Escritura. Así tengamos la ley de Dios, ¿sí? Y así tengamos la gracia de Dios, vamos a ser juzgados por lo que hacemos. No salvos, salvos ya somos por gracia, pero juzgados en cuanto a premio, en cuanto a recompensa. Y eso es lo que Pablo está dejando aquí claro. Si tú conoces la ley, vas a ser juzgado por la ley, porque la conoces. Si conoces la ley, debiste haber sabido qué no se debe hacer y qué sí se debe hacer. Si hay una persona que no conoce la ley, va a ser juzgada también por sus obras y por su conciencia. Entonces Pablo en ningún momento acá estaba afirmando que todas las personas que practican las obras de la ley van a ser salvas. No, la salvación sí es gratuita. La salvación es un don y es un regalo de Dios. Pero la recompensa que tenemos en la vida sí es por obedecer o desobedecer los mandamientos de Dios. Vean, si los mandamientos de Dios no estuvieran en vigencia, usted podría matar, usted podría robar. Lea lo que dice Gálatas 5 y dirá las obras de la carne. Y ahí está: celos, envidias, hechicerías, peleas, contenciones, adulterio, fornicación, lascivia. Todas esas obras que Pablo está enumerando ahí están descritas en el Antiguo Testamento de Tanaj, están escritas dentro de la ley de Dios. Entonces, si ya estuvieran anuladas, Pablo no les va a hablar de esto a los Gálatas y también a los romanos, porque también les hablará de esto a los romanos. Continúo, hay otra cita bíblica. Romanos 7:6 dice: pero ahora hemos entendido que hemos sido libertados de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en novedad de espíritu y no en una vejez de letra. Y en ese Romanos 7, el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Por qué dice que nos han libertado de la ley en el versículo 6 y luego en el versículo 12 dirá que la ley es santa, justa y buena? Vamos a la Biblia, Romanos capítulo 7 desde el versículo 1. Le está escribiendo a los mismos romanos que acabamos de evaluar las citas bíblicas. Romanos 7, 1 en adelante dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, hablo con los que conocen de leyes, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? La mujer casada, aquí va a estar haciendo una analogía, la mujer casada está sujeta a la ley, por la ley, al marido, mientras que éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Así que, si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. Y de tal manera que si se une a otro hombre, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mientras vivamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para la muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el nuevo régimen del nuevo espíritu, y no bajo el régimen del viejo de la letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Y dice él mismo, se responde: de ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Y aquí ya uno dice, o sea que el pecado es obra de la ley. Sigamos leyendo, versículo 8. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Es decir, si no había ley, nadie sabía que eso era pecado, pero era pecado, pero nadie lo sabía. Es decir, la ley lo que sacó a luz era lo malo, ¿sí? Porque alguna persona, si no conoce la ley, podría pensar que era bueno. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para la vida, a mí me resultó para la muerte. ¿Por qué el mandamiento era para la vida? Porque decía: no codiciarás, para que no tengas que dañar tu alma. Y cuando se dijo, la persona no conocía el mandamiento. Entonces, en principio era vida, porque yo sin ser codicioso decía: no codiciarás. Entonces yo decía: no codicio. Pero esta persona era una persona codiciosa. Cuando conoció: no codiciarás, ella se dio cuenta que estaba infringiendo y eso le ocasionó la muerte.
porque ahora lo conoció. A nosotros nos fue vida porque sabíamos que no era bueno hacerlo. A este le fue de malo porque conoció que lo que estaba haciendo era malo, era pecado. Entonces dice, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, sigue diciendo Pablo, escribiéndole a los romanos, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Se pregunta, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Y dice, de ninguna manera. Más bien, el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. ¿De qué ley está hablando acá Pablo? De la ley del pecado. Es la que está en el cuerpo y es la que nos hace hacer lo malo. Por eso dice, cuando él dijo, no codiciarás, el pecado quiso en mí producir codicia. Y la ley del pecado es esa, es la tendencia que tenemos nosotros al mal. Entonces, dése cuenta que acá ni siquiera está hablando de las leyes de las 4 que les había dicho, que son las que se mencionan en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la ley del pecado? Que el pecado trae a luz muerte. Esa es la ley del pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la ley a la verdad es justa, santa y perfecta. La ley de Dios. ¿Por qué? Porque si la ley del pecado en mí produce muerte, yo cometo este pecado y voy a morir. ¿Qué hace la ley de Dios? La ley de Dios me dice, no cometas ese pecado. Entonces la ley es buena, lo que me está sacando es del pecado. Pero vuelvo e insisto, la mayoría de textos que se hablan de la ley y de la gracia, o de que pareciera como si Dios estuviera en contra de la ley, lo que están haciendo es interpretando un dogma. Y recuerden ustedes que la interpretación dogmática primero genera el dogma y luego busca citas bíblicas para justificarlo. Que eso fue lo que hizo lamentablemente una mala interpretación de la reforma de Lutero. Cuando dijo solo gracia, él quiso decir que era lo único que salvaba. Y se empezó a entender que era solo gracia y la ley nada. Y esas fueron las interpretaciones que nosotros hemos recibido. Vuelvo y digo lo que dije en el episodio anterior. Yo no estoy promoviendo acá el volver al Antiguo Testamento. Yo no estoy promoviendo acá el meternos al judaísmo, el volvernos judíos, no, porque eso no lo podemos hacer. Ahora, si usted lo quiere hacer, es respetable, pero no es necesario, bíblicamente no es necesario. Ese es otro perfil para otro pueblo de Dios, que es la casa de Judá, que en otra ocasión vamos a ampliar ese concepto. Pero a lo que yo voy es que tengamos un equilibrio sano y equilibrado y justo, un equilibrio sano y justo de la interpretación de la palabra, ¿sí? Y que comprobemos lo que dice la palabra. Vamos con la tercera cita. La tercera cita está en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos libertó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos libertó de la maldición de la ley. Primera carta a Timoteo 1:8 dice, nosotros no obstante sabemos que la ley es buena. Entonces, Pablo escribiéndole a los Gálatas les ha dicho que Cristo nos libertó de la maldición de la ley, ¿sí? Y luego en Timoteo le dice a Timoteo, nosotros sabemos que la ley es buena. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Gálatas 3:13? Que es bien interesante porque insistiré siempre en esto. Vayan que si yo tuviera que resumir qué es Raíces de la Fe, Raíces de la Fe es un proyecto que propende que cada creyente interprete de manera adecuada la Biblia. No estoy diciendo que tenemos la última interpretación de la Biblia, pero por lo menos que seamos sensatos en no dejarnos guiar por dogmas y por enseñanzas totalmente fuera de la Biblia. Porque uno de los daños más grandes que se le hace al creyente cuando se le enseña la palabra es predicarle de textos en diferentes lugares en la Biblia que fueron escritos en diferentes épocas por diferentes autores y con diferente propósito. Y entonces toman un versículo, otro, solo toman la primera palabra del tema que estén hablando y hacen doctrinas que están fuera de contexto. Vean, les acabé de demostrar por qué Pablo le regañó a Pedro, ¿sí? Y le dice que él se comportaba como gentil y se comportaba como judío. Y eran obras de la ley rabínica. Y siempre se dice, estas son las leyes de Moisés, ¿sí? Seguimos. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Dese cuenta que el texto no dice, Cristo nos redimió de la ley que es una maldición, sino de la maldición que trae la ley, la desobediencia.
Es decir, no dice Cristo nos redimió de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero no está echando por tierra la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De cuál maldición de la ley nos redimió Cristo? Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios, y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti, y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldito de tu canasta de arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Estas son las maldiciones de la ley. Pero acá le voy a decir algo que de pronto va a ser muy fuerte para usted. Voy a tomar agua para que no sea tan fuerte. Dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y les acabo de leer a qué maldición se refiere Pablo. Deuteronomio 28, 15 en adelante. Tenga en cuenta esto. Deuteronomio 28 y 29 tiene un destinatario específico. ¿Quiénes son? Los hijos de Israel. El pueblo de Israel, compuesto por los descendientes de las 12 tribus, hijos de Jacob, que luego se va a llamar Israel. La ley que Dios le dio a Moisés se la dio en primer lugar a su pueblo, Israel. Si usted cree que la iglesia reemplazó al pueblo de Israel, no tiene que preocuparse de ninguna maldición porque este Deuteronomio 28 y 29 no es para usted. Si usted cree que la iglesia reemplazó a Israel, no tiene que preocuparse de ninguna maldición de la ley porque esta ley era solo para el pueblo de Israel. No estoy diciendo los judíos, estoy diciendo el pueblo de Israel. Si usted cree que no hace parte del pueblo de Israel, no tiene que preocuparse de nada porque acá dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero le está hablando a la gente de Galacia, de estas ciudades, que son judíos en su mayoría, que están en una sinagoga. Si ellos fueran del cristianismo moderno, que dice que la iglesia reemplazó a Israel, no tienen que ver nada con las maldiciones de la ley, ni con las bendiciones de la ley. Entonces acá la iglesia entra en una dualidad, y es, ¿qué somos? ¿Somos el reemplazo de Israel o somos Israel? Si somos el reemplazo de Israel, esta ley ya no va para nosotros. Y deberíamos basarnos solamente en el Nuevo Testamento. El lío acá es que el Nuevo Testamento da claridad y explica lo que es el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento tiene encriptado el Nuevo Testamento. Entonces, usted, así sea que usted diga que es cristiano, o si dice que es judío, o mesiánico, o católico, usted no puede apartar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Y usted tiene que tener claro quién es en Dios. Si es alguien que reemplazó o es alguien que hace parte de ese pueblo. Si usted cree que esta maldición de la ley lo puede cobijar, es porque usted cree que los mandamientos están en vigencia para usted. Si cree que esa ley ya fue caducada, tampoco se debería de preocupar por las maldiciones. Pablo dijo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No dijo, Cristo nos redimió de la ley. Porque ya ha dicho que la ley es justa, santa y buena. Entonces, dése cuenta cómo las interpretaciones nos han llenado la cabeza de cosas incoherentes. Incoherentes. Y ahí es donde hay gente que se burla de nosotros y dicen, es que la Biblia está llena de contradicciones. Es que ustedes son llenos de contradicciones. Dice que son libres, pero a la vez están esclavizados a sistemas, a leyes y todo el asunto. Entonces, vea, cuando dice Pablo, escribiéndole a la gente de la provincia de Galacia, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, es la maldición de la ley de Deuteronomio 28 y las bendiciones de Deuteronomio 29. Y entonces lo que hace nuestro Dios es, tú tienes que saber quién eres. Si dices que eres otro pueblo diferente, entonces no te preocupes por las maldiciones porque no te caen. Ahora, si no te caen las maldiciones, tampoco te caen las bendiciones. Es lógico. ¿O por qué? ¿Es que acaso la Biblia es un menú en el que usted abre la Biblia y escoge lo que quiere o lo que le conviene? Y lo que desecha, lo desecha. Como hablamos en el episodio 8 sobre el diezmo. La gente sigue diciendo que el diezmo está en vigencia y todo el asunto, pero eso es de la ley. Esa partecita sí no está anulada de la ley. Vean el episodio 10 para que no crea que yo estoy diciendo que estoy en contra del diezmo. En el episodio 8, ahí está todo claro sobre el diezmo y sobre cómo se debería de aplicar hoy en día los aportes que hace cualquier persona. Entonces, ahí está.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, si usted considera que estos mandamientos son para usted, ¿en qué consiste que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Pero acá esto que le voy a decir es un tantico confuso de pronto para algunos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, creo que es, que dice, y aquel verbo fue hecho carne, es decir, el Mesías. Porque el capítulo 1:1 de Juan dirá, en el principio era el verbo con Dios, y en el principio era el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Y en el 14 dice, y el verbo se hizo carne. O sea, está hablando de Yeshua. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo, y el verbo se hizo carne. Es decir, la palabra de Dios se hizo carne. Por eso es que Yeshua, Jesús, es la palabra hecha carne, viva. Como decir, todos los mandamientos de Dios, todo lo que Dios quiere para el ser humano, se corporizó en el Mesías. ¿Por qué Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Cuando usted decide obedecer al Mesías, en lo que Él enseñó y en lo que Él vivió, usted es redimido de la maldición de la ley. Porque usted se va a convertir en una persona obediente. Y ya no hay maldición que le caiga. Por simplemente el hecho de corregir el camino de desobediencia y estar detrás de él al camino de obediencia. Ahora, ¿él cómo lo comprobó? Muriendo en el madero, por obediencia, por no quebrantar las leyes, muriendo, o sea, dándonos ejemplo y cobijándonos con su muerte. Esa es la manera en cómo nos redimió de la maldición de la ley. Continúo con otra de las citas bíblicas que les di. Gálatas 3:24, en el mismo pasaje. Así que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Habiendo venido la fe, ya no es necesario el tutor. Y acá entra en juego una palabra que es un hebraísmo, es un contexto judío. La palabra fe en hebreo no es solo creer, como a nosotros nos hicieron pensar. Uno cree que la palabra fe es solo creer. En hebreo no es solo creer. La palabra fe en hebreo es emuná. Y la palabra emuná no es una sola acción. La palabra emuná son dos acciones. Primero creer y luego actuar con base en lo que creo. Si yo entiendo esa palabra, entiendo este texto. Entonces diría, así que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de él fuéramos declarados justos. Y habiendo venido la creencia y la práctica, porque dice la fe, habiendo venido la creencia y la práctica, ya no estamos bajo el tutor. ¿Por qué? Porque ya somos creyentes maduros, que estamos creyendo a lo que la ley nos enseñó y practicándolo. Entonces ya no necesitamos del tutor. Hagan de cuenta usted un niño que ha sido educado por un tutor y el tutor lo quiere perseguir durante toda la vida. No, el tutor se va a hacer a un lado cuando este niño ya aprenda a vivir por la enseñanza que él le ha dado, sea en la materia que sea o en la profesión que sea. De pronto, de vez en cuando, va a estar al lado el tutor para decirle. Entonces Pablo está hablando de creyentes maduros que tienen emuná, que creen y actúan con base en lo que creen. Entonces por eso dice, ya no necesitamos el tutor. No porque ya no sea necesaria, sino porque ya la conocemos y la practicamos. Entonces ahora sí tiene sentido. Ahora sí tiene sentido. Les cité en algunos de los episodios anteriores que por qué Pablo decía en primera carta a los Corintios capítulo 14 versículo 34, las mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas como también lo dice la ley. Y si quieren aprender algo, pregúnteselo en su casa a sus maridos. ¿Dónde está eso en la ley? Eso no está en la ley de Moisés. ¿A qué ley se refiere Pablo? A una ley rabínica. ¿No se supone que Pablo está en contra de las leyes rabínicas? No, no de todas. Porque hay leyes rabínicas que se han emitido para un momento específico en la historia del pueblo judío, para unas condiciones específicas. Después, si ya las condiciones cambiaron, esa ley ya debería de haberse dejado a un lado. Pero hay comunidades y pensamientos judíos que siguen trayendo la ley al presente. Que siguen trayendo la ley, pero cumplió una función, sí, pero la quieren seguir cargando. Entonces lo que Pablo está diciendo acá es que hay una ley rabínica que les decía a las mujeres que en la congregación se deberían callar. Ese concepto hoy en día hubieran matado a Pablo. ¿Cómo se le ocurre a decir que las mujeres tienen que callar? Lo que pasa es que en las sinagogas hay una orden, hay una ley
en dónde se sientan las mujeres, dónde se sientan los judíos, dónde se sientan los más sabios, dónde se sientan los nuevos, dónde se sientan los prosélitos. Y cada uno tiene un lugar donde sentarse. Hay unos que se llaman los justos para las naciones, que son los que se hacen al lado de la puerta de salida de la sinagoga. Y no son judíos, pero son los justos entre las naciones. Las mujeres se hacían en otro lugar diferente al de los hombres, y esa es una ley rabínica para que las mujeres no se estén distrayendo con los hombres, ni los hombres con la mujer. Entonces, como no habían sistemas de sonido, el predicador decía algo, o Pablo decía algo, y la mujer desde lejos empezaba a hacerle señas al marido. ¿Qué dijo? ¿Qué? No entendí. Y el marido, sí, pues el marido tiene que responderle a la esposa, si no se enoja. Y entonces le dice, esto y lo otro, y empieza a hacerse el barullo, como dirían los hermanos de Brasil, el ruido. Entonces Pablo dice, hay una ley rabínica que dice que la mujer en la congregación debe hacer silencio y que mejor le pregunta en la casa al hombre, porque el marido estaba más cerca de la bima o del púlpito, así se llama. Y eso es sentido, pero no era una ley de Moisés, era una ley rabínica. Entonces tampoco es que Pablo pues estaba matando todas las leyes rabínicas, sino la esencia. ¿Cuál es el lío? Y podría seguir hablándoles de este tema, pero lo voy a dejar hasta acá. ¿Cuál es el lío del asunto? Primero, si Dios le dio la ley a Moisés y las leyes a Moisés se las dio porque eran buenas. Pablo lo dijo, la ley es santa, buena, pura y perfecta. Si Dios le dio la ley a Moisés para su pueblo, fue para su pueblo. Y fue para que aprendiera a vivir en diferentes aspectos de la vida. En la manera religiosa en cuanto a los sacrificios y los ritos. En la manera higiénica de cómo bañarse, en cómo comportarse una mujer cuando está en embarazo, cómo comportarse cuando está en el periodo, cuando tiene un bebé, qué debe hacer un hombre cuando tiene emisiones nocturnas de semen. Todo eso eran leyes higiénicas. Que el soldado cuando fuera al bosque no dejara sus heces por ahí, sino que abriera un orificio y ahí las depositara. Leyes de transacciones de negocios. No le prestes a alguien de tu pueblo con intereses. Leyes de la reposición social de lo que haga daño sus animales. Si usted tiene un buey y él se soltó y fue y dañó una cerca, pague la cerca y pague todo lo que dañó. Dios dio la ley, no para matar al ser humano. Las leyes que Dios dio fue la constitución de su pueblo y fue para que hubiese vida. Deuteronomio 28 dice, ¿qué le puede pasar al que desobedece las leyes? Deuteronomio 29 dice, ¿qué le puede pasar al que las obedece? Bendición. La gente condena los juicios tan fuertes para el que es desobediente. La idea era que no fuera desobediente. Es como que usted reclame que porque hay una multa, si usted parquea en un lugar y la multa es de 20 millones de pesos, usted dice, está muy alta, ¿por qué tanto? Es que la piensa desobedecer, por eso es alta. Si fuera de 100,000 pesos, yo me parqueo porque, al fin de cabo son solo 100,000 pesos. La idea de las retribuciones, del incumplimiento de las leyes, era que el pueblo se alejara del mal camino. Ahora, con base en esto, el pueblo judío, para guardarse en puros y no fallarle más a Dios, crearon unas nuevas leyes más grandes y más fuertes, sin darse cuenta que estaban oprimiendo y aplastando al pueblo de Dios. Y esas son las leyes rabínicas. Hoy en día también hay leyes creadas por el hombre y nadie las juzga. Hay una ley en una congregación cualquiera que si usted quiere servir a Dios en la alabanza tiene que hacer este curso, este curso, ir al retiro y hacer esto y esto, y luego sí puede servir. Nadie juzga eso, ¿cierto? Todo el mundo dice, es que eso es bueno. Exactamente son las leyes de Dios. Y algunas leyes rabínicas tuvieron su objetivo en determinados periodos de la historia. De pronto, dentro de 100 años o dentro de 10 siglos, si estamos todavía la raza humana, alguien dirá, qué curioso. En el siglo XXI nadie podía servirle a Dios a menos que hiciera muchos cursos. Qué curioso, nadie podía servirle a Dios a menos que hiciera y esto cumpliera los requisitos de líder. Hombre, son las leyes de esas congregaciones. Pero nadie se va a salvar por eso. Nadie se va a salvar por eso. Y concluyo con esto. Si la ley de Dios fuera mala, vendrían de un Dios bueno. Y de Dios no puede proceder lo bueno y lo malo, para que nosotros todos lo tengamos pendientes. Si usted tiene más preguntas de este tema, que no es tan sencillo como para resolverlo acá, escríbanos al correo electrónico raicesdelafe1@gmail.com. Síganos en Facebook, síganos en Instagram, también estamos ahí como Raíces de la Fe. Principalmente suscríbase a nuestro canal de Raíces de la Fe en YouTube. Dele clic a la campanita para que le avise cuando hay nuevas cosas acá. En este mes, yo iba a decir próximo mes, en este mes vamos a estar dándoles una sorpresa que va a ser muy, muy, muy grande y muy importante para muchos que nos han escrito y nos la han pedido. Entonces espérela. Recuerde que si usted no se ha suscrito es necesario que lo haga, ¿sí? Acá en nuestro canal de YouTube.
Escríbanos cualquier pregunta que usted tenga acerca de este tema. Próximo episodio va a ser bien interesante porque vamos a hablar de si la iglesia reemplazó al pueblo de Israel o qué pasó con lo de la iglesia. Muchas gracias a todos, mil bendiciones. Escucha también a Wilson Méndez en Spotify. Búscalo como Raíces de la Fe y suscríbete al podcast.